1953 se hizo la descripción por Jan Waldenstrom del fenotipo como típico de la enfermedad, y es que se presentaba en una mujer joven que tenía disfunción hepática, había hipergamaglobulinemia en ausencia de cirrosis y tenía muy buena respuesta a tratamiento con esteroides. Ya luego, en 1956, apareció la asociación que tenía con los ANAS, los anticuerpos, y se le dio el nombre de hepatitis lúpica. Posteriormente se vio que tenía un beneficio eh, en el tratamiento de esta enfermedad con esteroides y con azathioprina cuando había casos severos, y para 1980 se consideró que era la primera enfermedad hepática que tenía una mejoría con tratamiento médico. Tenemos entonces que la hepatitis autoinmune es una enfermedad que es crónica, que es inflamatoria del hígado y se va a caracterizar porque hay autoanticuerpos circulantes y unos niveles muy altos de globulinas séricas. Normalmente esta enfermedad tiene un cuadro clínico muy florido y se puede presentar como una hepatitis aguda o se puede descubrir ya en el momento en el que ya está en una fase tardía como una hepatitis crónica e incluso no, como presentación inicial ya cuando el paciente está con una cirrosis. Se sabe que hay una asociación con una predisposición genética con el HLA, DR3 y DR4, y también sabemos que tiene muy buena respuesta clínica al tratamiento inmunosupresor, teniendo una remisión en el 85% de los casos que tienen tratamiento. Como todas las enfermedades autoinmunes o cuando hay autoanticuerpos, se ha asociado también a otras enfermedades como la tiroiditis, la enfermedad celíaca e incluso la diabetes mellitus tipo 1. Desde el punto de vista epidemiológico, pues es una enfermedad que no es muy prevalente, tiene una prevalencia de 16,9 por 100.000 habitantes, y hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es más rara, es más poco prevalente, por lo cual se ha estudiado menos y se ha visto que tiene una mayor incidencia en mujeres. La tipo 1 se presenta en una relación de 4 mujeres por cada hombre y la tipo 2 en 10 mujeres por cada hombre. Además, tiene dos picos de distribución en edad. El primero se puede dar entre los 10 y los 30 años. Este pico de edades comprende como las mujeres en edad reproductiva, que es como la parte que más nos interesa para la charla, y un segundo pico entre los 40 y los 50 años. Se ha visto que los hombres tienen mayor probabilidad de supervivencia y cuando lo presentan se da en una como menos severo. En la, en la distribución geográfica se ha visto también una diferencia importante. Se ha visto que en los pacientes asiáticos y africanos se presentan en la edad más joven. Hay una prevalencia en Estados Unidos de 1 por 200.000 pacientes y la cirrosis está presente entre el 56 y el 85% de los pacientes. Y en países nórdicos tienen una incidencia anual de 1 a 1,9 por 100.000 habitantes. En Europa, sobre todo en España, la prevalencia es de 20 por 100.000 y la cirrosis se presenta en menor proporción que en los pacientes norteamericanos. Como ya les había contado, hay dos tipos de la enfermedad. Realmente se diferencian por el tipo 1, normalmente se presenta en la pubertad, la tipo 2 se puede presentar más temprano, incluso en niños, pues desde los 10 años. La prevalencia de la tipo 1 es mucho más común, la tipo 2 es menos de un tercio de los casos. La tipo 1 normalmente tiene un curso crónico, la tipo 2 desarrollan una falla hepática aguda más con mayor frecuencia. También se ha visto que hay una diferencia en los anticuerpos que se manifiestan o que se encuentran. En la tipo 1 encontramos ANAS y el anticuerpo antimusculo liso, y en los tipo 2 encontramos los anticuerpos anticitosol hepático tipo 1. La tipo 1 se ha asociado más a cirrosis y la tipo 2 pues se puede encontrar más fácil necrosis por este
curso agudo de falla hepática fulminante. En cuanto a la patogénesis, realmente no está clara. Sabemos que hay una inflamación de los hepatocitos, tanto como por una actividad celular como una actividad humoral, y sabemos que normalmente las células T reguladoras van a controlar esos antígenos específicos de hígado de las células efectoras. Eso es normalmente en el paciente sano. Ya cuando hay una hepatitis autoinmune, se debe haber una tolerancia después de esa inmunosupresión porque hay un aumento, una pérdida de esa tolerancia a los autoantígenos. En esta gráfica, que parece muy enredada, vemos que normalmente al haber una noxa, entonces el linfocito T ayudador se puede diferenciar en un T tipo 1, una respuesta tipo 1, que es más mediada por células que al secretar interleuquina 1 o interferón va a hacer que haya unos linfocitos T citotóxicos o macrófagos que van a atacar ese, por decirlo así, el hígado, las células hepáticas, y una respuesta TH2 que es más bien mediada de forma humoral con la secreción de interleuquín 4, 10 y 13 va a estimular los linfocitos B para producir todas esas citoquinas que también van a terminar en la misma vía, dañando el hepatocito. Esta es una gráfica para mostrar que realmente hay muchísimos autoanticuerpos relacionados con la enfermedad y que está relacionado, se ha visto relacionado con muchas otras enfermedades autoinmunes. En cuanto a la predisposición genética que tenemos, el complejo mayor de histocompatibilidad sabemos que son codificadores del HLA, que es parte de la generación, nos ayuda en la generación de esa respuesta inmune o a iniciar la actividad de los linfocitos T. Hay dos diferencias genéticas como en cuanto al tipo 1 de la enfermedad, que está más asociado con el HLA, el haplotipo DR3 y DR4, y se ha visto que esa presencia del HLA-DR4 se ha asociado con una enfermedad mucho más severa y una presentación más tardía de la enfermedad. Y en la tipo 2 realmente no ha sido muy estudiado por esa baja prevalencia, pero al parecer está más asociado con un HLA-DR7 y DR3 y va a dar un mayor, pues un pronóstico más severo. Sabemos que hay varios desencadenantes de la enfermedad, como con reacciones cruzadas que van a desencadenar esa recaída de toda la respuesta autoinmune. Entre ellos están los virus de la hepatitis A, C y E, el virus de Epstein-Barr, el herpes simple. También se ha visto que hay productos herbales que pueden desencadenar también la enfermedad y los fármacos como la aminociclina, la nitrofurantoína, la melatonina, el diclofenaco, el propiltiuracilo, las estatinas, incluso algunos biológicos pueden desencadenar también toda la recaída de la enfermedad. Desde el punto de vista clínico, ya habíamos hablado que se presenta de una forma muy florida. Realmente el paciente puede llegar con un cuadro muy general, refiriendo fatiga, anorexia, dolor abdominal o articular, puede referir prurito o rash, y en estadios más severos o ya más tardíos puede referir una hemorragia de tracto gastrointestinal cuando ya hay cirrosis, o puede llegar con ictericia o con una falla hepática aguda más o menos en el 25% de los casos. También se ha visto que los pacientes pueden tener una hepatitis crónica asintomática hasta en el 50% de los casos. Desde el punto de vista del embarazo, entonces es importante diferenciar, como es un cuadro tan generalizado, diferenciar o cómo vamos a hacer el enfoque de esa enfermedad hepática de la paciente. Durante estos días hemos estado tratando también en otras charlas, en otras conferencias, la enfermedad, el hígado graso agudo de la embarazada y el HELP. Es importante diferenciar si estas enfermedades hepáticas, descartar primero si están relacionadas con el embarazo, sobre todo en primer trimestre, pensar en la hiperemesis gravídica
En el segundo trimestre, pensar siempre en un HELP, sobre todo si las transaminasas están elevadas, hay trombocitopenia o una elevación de la LDH. En el hígado graso agudo, principalmente si hay hipoglicemia, si hay encefalopatía o alteración de la función renal. Y en el tercer trimestre también pensar en la colestasis intrahepática si la paciente lo principal que refiere es el prurito. Además, debemos pensar en otras enfermedades hepáticas no relacionadas con el embarazo, siempre descartar hepatitis virales, el síndrome de Budd-Chiari y enfermedades como hepatopatías crónicas, de más como la colangitis biliar primaria o la esteatohepatitis no alcohólica. Es importante excluir siempre la enfermedad de Wilson o la injuria inducida por medicamentos en estas pacientes. Como vemos, realmente la hepatitis autoinmune es casi que un diagnóstico de descarte. Debemos siempre enfocar a la paciente descartando lo más grave, lo más prevalente primero. En el laboratorio, los exámenes de laboratorio nos vamos a encontrar que normalmente tienen las transaminasas elevadas, la fosfatasa alcalina la vamos a encontrar normal y una de las cosas más características es que hay una elevación hasta de 1.5 veces de la inmunoglobulina G. La IgM y la IgA normalmente están normales y vamos a encontrar un patrón homogéneo o unos títulos de 1 en 80 de los ANA. Se descartan hepatitis virales y también es importante hacer un estudio de los antimúsculo liso y los anticuerpos anti hígado y riñón, sobre todo tipo 1 y tipo 3, que también pueden tener unos títulos elevados. La biopsia, entonces, es importante tener en cuenta que el 20% de los pacientes pueden no tener autoanticuerpos, por lo cual la biopsia nos va a servir de ayuda. Hay tres patrones en la biopsia que podemos encontrar, que son la lesión necroinflamatoria portal y periportal y una interfase ancha. La peripolesis, que se refiere a la presencia de linfocitos en el citoplasma de los hepatocitos, y a los rosetones de hepatocitos en esa área de interfase. Estas son como los tres hallazgos típicos de la enfermedad en la biopsia. Y es importante también la biopsia, que nos va a servir para diferenciarlo de otras enfermedades autoinmunes del hígado, como esa cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante o la colangitis autoinmune. Adicionalmente, en casos severos podemos encontrar el daño del ducto biliar, sin embargo, no es un hallazgo común. Para el diagnóstico, entonces, se había planteado como un score modificado de ese diagnóstico, teniendo en cuenta la edad, los hallazgos en la histología o en la biopsia, si había otro tipo de enfermedad autoinmune, la respuesta al tratamiento inmunosupresor, que fuera mujer, la relación que tenía la fosfatasa alcalina con la transaminasa, pues ya fuera la ST o la ALT, si había los títulos de los ANA, la concentración de inmunoglobulinas, y si había marcadores de infecciones o de hepatitis virales. Entonces, se iban sumando o restando puntos. El diagnóstico se realiza entonces cuando antes de iniciar el tratamiento con esteroides, el puntaje A mayor a 15 puntos o 17 después del tratamiento. Sin embargo, entonces en el 2008 se planteó un score modificado, teniendo en cuenta solamente los ANA, los niveles de anticuerpo antimúsculo liso, la IgG, la histología hepática y que tuviera una ausencia de hepatitis virales. Con este score se determinó, era importante para iniciar o tomar la decisión del inicio de la inmunosupresión y tenía una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90% cuando el paciente cumplía más de 7 puntos para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Como ya lo mencioné, entonces es muy importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, que ya los he mencionado, como la hepatitis inducida por medicamentos, las etiologías virales colestásicas, la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria.
En las pacientes en embarazo, en la colestasis intrahepática gestacional, el HELP o el hígado graso agudo. En cuanto al tratamiento, entonces, sabemos que los pacientes sin tratamiento tienen una supervivencia de 10 años solamente del 27% y que logran una remisión con el esteroide del 85%. Los pacientes pueden tener una reducción de los síntomas de forma temprana al iniciar el tratamiento. Sin embargo, el objetivo realmente del iniciar este tratamiento es la normalización de las transaminasas y de la IgG, que esto se puede lograr aproximadamente entre 6 y 8 semanas. Los esquemas entonces de tratamiento, estos en la población general, se debe iniciar la prednisolona entre 0,5 y 1 miligramo por kilo. Y es importante que se va a iniciar la satioprina, que es como el segundo medicamento propuesto cuando haya un descenso de la AST al menos 2 veces el límite superior de normalidad del laboratorio. Si no hay respuesta, o sea, no se da este descenso, se debe aumentar la dosis de prednisolona y ir titulando y vigilando la respuesta de la AST. Cuando ya haya un descenso de esa AST, entonces se debe iniciar la satioprina. Algunas personas, en algunos reportes de literatura, hablan de hacer una tamización del polimorfismo para la ausencia de que tengan la enzima tioporilmetiltransferasa, que es la encargada del metabolismo de estos medicamentos, como la satioprina. eh, ya que si el paciente los está homocigoto, entonces puede desarrollar empeoramiento de esa condición hepática. Sin embargo, la última literatura dice que no se recomienda realizarlo de rutina. Entre el 10 y el 15% de los pacientes pueden ser refractarios a estos dos tratamientos y en ese caso se recomienda utilizar inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus y la ciclosporina O. Algunos requieren micofenolato, sin embargo, la respuesta es variable y tiene un efecto cardiotóxico y se han reportado solamente en reportes de casos, pero sin una adecuada evidencia, el uso de ácido urso desoxicólico, ciclofosfamida, metotrexate y algunos biológicos, como las dosis de cómo se va a iniciar la monoterapia o la combinación de la cetoprina con el esteroide. Y vamos a determinar entonces que un paciente tiene remisión de la enfermedad cuando haya una normalización de esos niveles de las transaminasas de la IgG y se puede hacer una biopsia de control para determinar si hay una remisión histológica. Estos hallazgos los vamos a encontrar también, los vamos a predecir con un índice de actividad de la hepatitis cuando sea menor o igual a 3. Es importante, después de que se encuentra la remisión, ir disminuyendo esas dosis de inmunosupresión y algunos recomiendan aumentar la cetoprina 2 miligramos por kilo para poder hacer un desmonte del esteroide progresivo, más o menos durante 3 semanas. Solamente el 20% de los pacientes, cuando se logra un retiro de la inmunosupresión o del tratamiento con prednisolona completamente, logran una remisión o mantenerse ahí. Lo importante de los desenlaces a largo plazo de esta enfermedad es que pueden llevar a la cirrosis si no es el diagnóstico inicial, porque recordemos que muchas veces encontramos que los pacientes se diagnostican en primera línea, ya cuando tienen la cirrosis instaurada, el cáncer hepatocelular y linfomatoso, la falla hepática aguda es otra de las consecuencias o desenlaces. Es importante que debemos empezar un tratamiento agresivo con esteroide, que la respuesta se va a dar entre 7 y 14 días y cuando no hay respuesta con este tratamiento, tienen una mortalidad del 50%. Además, pueden terminar en un trasplante hepático con una muy buena supervivencia de 10 años, que es aproximadamente el 75%. Todo esto que hemos hablado es de la población general. ¿Qué cambia entonces en el embarazo? Sabemos que en el embarazo hay las enfermedades con autoanticuerpos positivos,
eh, siempre son un factor de riesgo para complicaciones obstétricas, tanto para la madre como para el feto. Realmente tenemos muy poca información sobre el comportamiento de esta enfermedad en el embarazo y sabemos que el embarazo es un estado de inmunotolerancia para poder tolerar esos antígenos paternos expresados por el feto. Por lo tanto, entonces durante el embarazo hay un estado como sí, de esa inmunotolerancia que en algunas partes de la literatura reportan que puede mejorar la enfermedad. Sin embargo, en el posparto, cuando se pierde ese estado de inmunotolerancia, empiezan las recaídas y pueden empeorar la enfermedad y el pronóstico. Desde el punto fisiopatológico, entonces se tiene en cuenta que el probable mecanismo de las complicaciones materno-fetales va a estar dado por la presencia de autoanticuerpos y esa activación de células autoinmunes en el espacio intervelloso, el tejido endotelial de las arterias espirales y la superficie epitelial del adhesivo. Como les contaba en el curso de la enfermedad, realmente es difícil y es impredecible durante el embarazo. Normalmente, estas pacientes ya se presentan con el diagnóstico realizado. Sin embargo, también puede pasar o es probable que el diagnóstico lo debamos hacer en el embarazo. El diagnóstico se realizaría igual que en la población general, teniendo en cuenta que uno de los picos de la enfermedad de presentación, sobre todo de la tipo 1, es esa edad como en pleno espacio de edad reproductiva de la mujer. Es importante que se asocia con patologías autoinmunes como la tiroiditis autoinmune, que es muy importante también tamizar durante el embarazo, y sabemos que las tiroiditis tienen un alto impacto en las complicaciones o desenlaces adversos maternos y neonatales. Las recaídas se van a manejar igual que en la población general y es muy importante que a la paciente que ya sabemos que tiene el diagnóstico se aconseje postergar el embarazo al menos un año después de la remisión de la enfermedad. Hemos encontrado los desenlaces obstétricos y fetales que tienen mayores complicaciones, las pacientes que tienen patologías autoinmunes, en las pacientes que el desenlace o la presentación, que se presentan ya con cirrosis o con hipertensión portal, tienen peores desenlaces y se ha reportado más o menos desenlaces adversos obstétricos maternos entre el 7,8 y el 11% de las pacientes. Entre las pacientes que tienen cirrosis, que ya está determinado, pueden presentar sangrado variceal hasta el 50% y lo más, pues una de los desenlaces adversos más importantes es la recaída, que puede presentarse hasta el 33% de las pacientes y se ha visto que está más asociado cuando las pacientes tienen mayor edad, se embarazaron cuando no había pasado al menos un año de la remisión de la enfermedad o que no estaban con tratamiento inmunosupresor. Otra de las complicaciones puede ser esa necesidad de trasplante hepático e incluso la muerte. Desde el punto de vista fetal, había unos estudios desde los 70 que mostraban, o en la literatura reportan que había una mayor tasa de preeclampsia en las maternas, mayor aborto, mayor malformaciones congénitas o restricción de crecimiento. Y en los últimos estudios que se han reportado, pues realmente no se ha visto esa asociación tan clara con la preeclampsia. Sin embargo, y pues se ha tratado de esclarecer esa, esa tasa de aborto de malformaciones congénitas versus la población general y realmente no se ha determinado que tenga diferencias. Sin embargo, sí se ha reportado una mayor tasa de aborto en las pacientes que tienen cirrosis. El parto pretérmino también puede estar dado, se ha visto que es mayor por esa actividad inflamatoria, sobre todo si la paciente presenta recaída de la enfermedad durante la gestación o si presenta preeclampsia severa. Y en las pacientes que tienen diagnóstico de cirrosis, también se ha visto que tienen una mayor asociación con restricción de crecimiento intrauterina y feto pequeño para la edad gestacional. El tratamiento entonces en la paciente embarazada, la idea, hay diferentes
opiniones en cuanto a la dosis de esteroides. Algunos hablan de dejar la dosis más baja de esteroide posible y quitar la acetoprina. Algunos hablan de que la acetoprina la podríamos continuar, ya que la prednisolona es una categoría C por la FDA en el embarazo, no cruza placenta y la acetoprina es categoría D. Algunos hablan de retirarla por esto, sin embargo, los estudios no han visto que aumenten el riesgo de desenlaces adversos fetales o maternos, por lo cual el adecuado control de esta enfermedad pesaría más que los riesgos teóricos de la azatioprina. El micofenolato y el tacrolimus sí está claro que están contraindicados y los pacientes que estén con este medicamento deben pasar por un periodo de suspensión al menos de 3 a 6 meses para poder embarazarse. En el posparto tenemos que la reactivación es 2 veces más frecuente que en el periodo de embarazo, se puede presentar entre el 20 al 50% de las pacientes y pues esto está, por lo que ya les había contado, la inmunotolerancia que se había presentado en el embarazo se pierde y esto hace a la paciente más susceptible de presentar la reactivación. Los pacientes en el posparto deben tener un seguimiento con hepatología y una valoración de las transaminasas y el IgG cada 4 a 6 semanas durante los primeros 3 meses posparto. Y es muy importante tener en cuenta que la lactancia es segura, tanto con la prednisolona como con la azatoprina, ya que tienen una baja excreción en la leche materna. Entonces, no castigar a estas pacientes eh, contraindicándoles la lactancia sin un adecuado motivo. Sobre la budesonía, que también se ha usado en los pacientes eh, no embarazadas, no hay realmente datos sobre la lactancia con la budesonía y el micofenolato. Hablando entonces de cirrosis, que es una de las complicaciones o de los desenlaces a largo plazo de esta enfermedad, entonces sabemos que es la presentación inicial en el 40% de los pacientes. Que una paciente tenga cirrosis no va a contraindicar el embarazo, sin embargo, si tiene un mayor riesgo de tener preeclampsia, muerte neonatal, un feto con bajo peso al nacer y el parto pretérmino. Realmente la cirrosis es la complicación más frecuente y una de las causas, pues, la causa de morbimortalidad principal en las pacientes con hepatitis autoinmune. Esto está dado porque en el embarazo hay dilatación de las colaterales de la circulación portal de forma fisiológica, va a haber una expansión de volumen, que hay una compresión extrínseca de la caja inferior y esto va a llevar a que aumente esa hipertensión portal, llevando un mayor riesgo de sangrado variceal. Este score MELD, el MELD es un score que está hecho para determinar la gravedad o el estado terminal de la enfermedad hepática. Se ha tenido en cuenta también para considerar el momento de trasplante o si se requiere trasplante y se ha visto que las pacientes con un MELD mayor a 10 puntos, para esto existen diferentes calculadoras en el sistema pues o aplicaciones que tienen en cuenta bilirrubinas, INR, sodio, la creatina o si el paciente está en diálisis. Cuando tienen más de 10 puntos en este score se ha visto que hay pobres desenlaces maternos y fetales con un riesgo de descompensación y de mortalidad materna en un 7,8%. Y las pacientes que tienen un mes mayor a 10 van a tener un aumento de riesgo de sangrado variceal, de ascitis, de la peritonitis bacteriana espontánea, de la encefalopatía y el síndrome hepatorrenal. Entonces, estos pacientes realizaron endoscopia para identificar si tienen varices que sean de alto riesgo para hacer una dura profiláctica para evitar el riesgo de sangrado, sobre todo en las 28 semanas, que es como el mayor riesgo de sangrado. Las pacientes que presenten encefalopatía o ascitis realmente pues, se manejan igual que la población general. Realmente no hay estudios, no hay ensayos clínicos aleatorizados sobre la hepatitis autoinmune en el embarazo y lo que tenemos son estudios observacionales. En este artículo fue publicado en el 2012, fue un artículo prospectivo que se realizó en el hospital del King's College
Entre 1982 y el 2009 recogieron 81 embarazos en 53 pacientes. Ellos hablan de que el 63% por ciento de las pacientes tenían remisión de la enfermedad más de un año, el 75% estaban con tratamiento inmunosupresor y el 41% tenían ya el diagnóstico de la cirrosis. De estas pacientes, entonces, tuvieron el 75% recién nacidos vivos, el 20% fueron prematuros y el 11% requirieron UCI neonatal. En cuanto a las complicaciones o los desenlaces maternos, el 38% tuvieron complicaciones maternas, 33% tuvieron reactivación durante el embarazo y el 11% tuvieron efectos adversos graves. En cuanto ellos diferenciaban la diferencia entre tener tratamiento inmunosupresor o no tenerlo, encontraron que en cuanto a la tasa de recién nacidos, de abortos, de prematurez o de reactivación de la enfermedad, realmente el único desenlace que tenía diferencias estadísticamente significativas fue esas reactivaciones, que fue menor en las pacientes que tenían cualquier tipo de tratamiento inmunosupresor. En cuanto a los desenlaces fetales, ellos encontraron que realmente la diferencia entre la tasa de nacidos vivos era diferente entre las pacientes que tenían cirrosis y las que no tenían cirrosis. El resto de desenlaces o la tasa de nacidos vivos o de prematurez no encontraron diferencia en si había terapia o no inmunosupresora o si la remisión era mayor de un año o no. En cuanto a los desenlaces maternos, ellos encontraron que de esos eventos adversos graves hubo una muerte materna a las 28 semanas de embarazo, hubo 3 muertes postparto y 2 pacientes requirieron trasplante. En este otro estudio, que también es un estudio observacional, fue publicado en el 2008 y fue en una corte de pacientes en Dinamarca. Este es un estudio donde se realizó entre 1994 y en el 2015 y ellos compararon 179 nacidos vivos en 103 mujeres que tenían hepatitis autoinmune versus 1.623 nacidos vivos de mujeres de la población general. Y ellos lo que querían comparar específicamente eran los desenlaces fetales, como el parto pretérmino, que tuviera bajo peso, que tuviera malformaciones congénitas o los abortos. Ellos hicieron como una regresión logística y un ajuste por edad materna y por tabaquismo. Encontraron también que el 40% de las pacientes tenían cirrosis, la mitad de las pacientes estaban con tratamiento inmunosupresor y hubo 28 abortos de ellos, entonces el 40% eran pacientes que tenían cirrosis. Ellos encontraron entonces que el parto pretérmino sí fue mayor en las pacientes con hepatitis autoinmune. No encontraron realmente una diferencia entre el feto pequeño para la edad gestacional o las malformaciones congénitas y tampoco vieron que hubiera una diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de aborto. Ellos hablan de que no hubo una diferencia entre que las pacientes tuvieran o no tratamiento inmunosupresor o que tuvieran el diagnóstico inicial de cirrosis o no. Sin embargo, son claros en expresar en las limitantes del estudio que el estudio no fue diseñado para este propósito, no tenía este objetivo. Entonces, realmente esa no diferencia, no encontrar diferencia entre estas cosas, entre tratamiento o no, cirrosis o no, no era confiable para este estudio. Teniendo entonces en cuenta todo lo que nosotros como clínicos debemos hacer o los cuidados que debemos tener con estas mujeres, entonces tenemos que en la etapa preconcepcional es muy importante ofrecerles una anticoncepción adecuada, explicar claramente a la paciente cuáles son los riesgos o los desenlaces adversos si se va a embarazar,
Si la paciente refiere un deseo de embarazo, explicarle que lo mejor es diferir el embarazo a un año de remisión, debe continuar con la adherencia a la terapia inmunosupresora, que es suspender medicamentos teratogénicos en caso de que esté tomando tacrolimus, ciclofosfamida o micofenolato 3 a 6 meses antes. Si tiene el diagnóstico de cirrosis, ofrecer una endoscopia con el fin de hacer una ligadura de varices profiláctica si tiene varices de alto riesgo. Es muy importante tamizar la función tiroidea porque ya sabemos que está relacionado también con tiroiditis autoinmune, y tamizar también el anticuerpo anti-Ro y el SLA, ya que sabemos que también está relacionado con lupus neonatal y con los bloqueos fetales. En ese caso se debería hacer un ecocardio fetal entre las 16 y las 18 semanas para poder establecer ese riesgo de bloqueos. Durante el embarazo, entonces, debemos hacer a la paciente un perfil hepático basal para saber con qué contamos desde el inicio del embarazo. Debe continuar con un seguimiento estricto con hepatología y alto riesgo obstétrico. Los paraclínicos los iremos solicitando a medida que la paciente vaya manifestando alteraciones o según la clínica. Las ecografías de seguimiento son muy importantes porque, por lo que ya dijimos, del riesgo de RCIU en las pacientes con cirrosis, y recomendarles una dieta balanceada, un mantenimiento del peso. También la obesidad tiene mayor riesgo de haber sangrado de las varices, eh, la restricción del alcohol, evitar los medicamentos naturistas o herbales. El parto, realmente no hay una indicación de la vía de parto para esta enfermedad, se va a hacer parto vaginal o cesárea según la indicación obstétrica, y la gestacional tampoco está determinada hasta qué edad gestacional se debe hacer inducción de parto. Esto será también según las complicaciones maternas o fetales. En cuanto al tratamiento, en algunos artículos la literatura dice que más o menos 2 semanas antes de ofrecer ese parto o la terminación del embarazo, se debe reanudar el tratamiento que la paciente tenía, el tratamiento inmunosupresor que la paciente tenía antes del embarazo, para evitar recaídas en el posparto. Y en el posparto es muy importante la anticoncepción adecuada, la lactancia, saber que no está contraindicada y hacer esa vigilancia de las transaminasas y la inmunoglobulina cada 3 semanas, 12 semanas posparto. En cuanto a anticoncepción, recordemos las categorías de la OMS para anticoncepción. Eh, Realmente la categoría 4 es un método que está contraindicado porque tiene un riesgo demasiado alto. Y la categoría 3 es un uso que generalmente no está recomendado, excepto que no haya ningún otro método disponible. Realmente es importante preguntarle a las pacientes si tienen una paridad satisfecha, y si la respuesta es positiva, siempre recomendarle la esterilización quirúrgica. Este es el método ideal de anticoncepción para estas pacientes, ya que los métodos hormonales están contraindicados por el metabolismo hepático, que puede ser más complejo usar, en estas pacientes. Eh, el implante subdérmico está indicado en pacientes que tienen tratamiento inmunosupresor, y eh, el DIU va a depender, o el dispositivo intrauterino va a depender de esa dosis o de ese inmunomodulador. Las pacientes con cirrosis se recomienda un DIU o la esterilización quirúrgica. Sin embargo, también la OMS dice que si tiene una cirrosis de grado leve, se puede considerar el implante subdérmico. Entonces vemos que las pacientes que incluso han requerido trasplante hepático, si no ha sido complicado, podrían tener cualquiera de los métodos anticonceptivos que son categoría 2 si ya requirieron el trasplante hepático. Las pacientes con cirrosis, entonces vemos que pues realmente casi todos, si tienen una cirrosis grado grave,
Entonces, realmente vemos que casi todos los métodos anticonceptivos son grado 3, excepto la T de cobre. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta el inmunomodulador que la paciente está tomando. Como conclusiones, entonces tenemos que esta enfermedad se presenta en poca frecuencia, realmente tiene una prevalencia baja. Es muy importante siempre realizar una consulta preconcepcional y una adecuada anticoncepción, un seguimiento multidisciplinario, siempre continuar con el tratamiento inmunosupresor para evitar las recaídas tanto durante el embarazo y más en el posparto. Si la paciente ya tiene el diagnóstico de cirrosis, saber que tiene mayores tasas de complicaciones tanto obstétricas como neonatales y se debe ofrecer esa endoscopia profiláctica para el caso de que tenga varices y que no está contraindicado la lactancia. Muchas gracias. ¿Alguno tiene una pregunta?